A ver, compás, lo que les voy a contar hoy tiene más jugo que un briefing de Toto Wolff después de una carrera caótica. Porque sí, Valtteri Bottas, el mismísimo finlandés tranquilo, el de las frases de pocas palabras y el bigote de leñador, acaba de soltar una de esas declaraciones que dejan claro que Checo Pérez está jugando en otra liga en este arranque del proyecto Cadillac. Y ojo, no es un rumor de paddock, no es una fuente anónima, lo dijo el propio Bottas, sin rodeos. Y eso, en un mundo tan reservado como el de la Fórmula 1, ya es bastante decir. Pero antes de entrarle con todo al tema, déjenme decirles algo rápido. El 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. Neta. Si tú eres uno de esos que siempre se avienta los videos, que comenta, que defiende a Checo en los grupos de Facebook, pero todavía no le pica al botón rojo, ya, compa, no te hagas del rogar. Suscríbete y únete a la comunidad de Trazada Ideal, que aquí hablamos de F1 como si estuviéramos en la sobremesa después del Gran Premio de México, con chela en mano y el corazón dividido entre el ingeniero y el fan. Ahora sí, vámonos de lleno. Porque Bottas acaba de reconocer algo que muchos ya sospechaban, que Checo Pérez lleva ventaja dentro del proyecto Cadillac. Y no una ventaja chiquita. No es un bueno, está un poco más adelantado en los ajustes del asiento. No. Es una ventaja real, estructural, de trabajo, de conexión con el equipo, de tiempo invertido en la fábrica y en el desarrollo del coche. Y eso, en Fórmula 1, es oro puro. Recordemos algo importante, Cadillac no está improvisando. Esto no es un capricho de General Motors ni un experimento loco tipo vamos a ver si sale bien. Están construyendo desde cero una estructura con el sello estadounidense pero con alma internacional, y en el centro de todo ese plan está Checo Pérez. El mexicano fue el primero en visitar la fábrica, el primero en ponerse el traje, el primero en trabajar con los ingenieros en Silverstone. Sí, en Silverstone, porque aunque Cadillac tenga bandera gringa, gran parte de su equipo técnico está allá, en el corazón del automovilismo europeo. Mientras tanto, Bottas sigue ligado a Mercedes, actuando como reserva, esperando su momento, viendo cómo avanza todo, y claro, sintiendo que el tren se empieza a mover sin él. Y es que lo dijo sin tapujos, Sergio tiene una pequeña ventaja por cómo se han dado las cosas. Así, tranquilo, sin drama, pero dejando clarito que él todavía no está tan integrado al proyecto como su futuro compañero. Y ahí está la clave. Bottas puede tener más experiencia en el mundo alemán, puede entender cómo funcionan las estructuras tipo Mercedes, pero Checo está más conectado con la parte emocional y mediática del proyecto Cadillac. Y créanme, eso importa, y mucho. Porque no es solo quien maneje más rápido, es quien se vuelva la cara visible del equipo, el que levante la moral interna, el que motive a los patrocinadores y al público. Y en eso, Checo tiene un máster. El tipo sabe cómo conectar con la gente, cómo hablar en el tono justo, cómo hacer sentir que esto no es solo una transición de equipo, sino una nueva era. Y cuando Bottas dice que está sorprendido por lo avanzado que está todo, básicamente está reconociendo que el mexicano ya se le adelantó en la curva. Algo así como cuando entras a una vuelta ciega y de repente ves que el otro ya está en la recta final. Ahora, aquí hay algo que muchos no han notado. Cadillac no solo está preparando un coche para competir, está preparando una identidad. Y ahí es donde Checo encaja perfecto. Un piloto latino, con experiencia, que ha pasado por todo tipo de equipos, desde los más humildes hasta los gigantes, que sabe cómo adaptarse, que entiende cómo funciona la presión mediática y que, además, tiene una base de fans brutal que va a empujar al equipo desde el día 1. Mientras tanto, Bottas, que viene de una etapa más tranquila después de su paso por Mercedes, parece estar en ese proceso de reencontrarse con su mejor versión. Y ojo, no hay que malinterpretar lo que dijo Bottas. No lo dijo con tono de envidia ni mucho menos. Fue honesto, y hasta se notó un poco de admiración. Dijo que ha habido conversaciones con el director de Cadillac, que ha hablado con Toto Wolff, que Mercedes lo ha apoyado en la transición, pero que por ahora, las cosas están más avanzadas del lado de Checo. Eso, traducido al lenguaje del paddock, significa que Checo ya está metido hasta el fondo en el desarrollo del coche 2026, mientras Bottas todavía está amarrando los últimos cabos de su contrato con Mercedes. Y aquí es donde viene la parte interesante.
Esa pequeña ventaja que menciona Bottas puede ser el punto que marque la diferencia entre arrancar el 2026 como líder del equipo o como escudero. Porque seamos honestos, cuando un equipo nuevo entra a la F1, necesita una cara principal, un referente. Y todo indica que Cadillac ha decidido apostar por Checo para ese rol. No solo porque es rápido, sino porque tiene un impacto mediático enorme y una experiencia tremenda trabajando con estructuras grandes. De hecho, hay reportes de que Cadillac va a acompañar a Checo al Gran Premio de México este año, no solo como gesto simbólico, sino como estrategia de marketing global. Imagínense la escena: Checo caminando con el uniforme de Cadillac en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con el público explotando de emoción. Eso no solo vende boletos, vende la idea de un proyecto serio, ambicioso y con sabor latino. Y claro, eso deja a Bottas en una posición un poco incómoda. Porque aunque él es un piloto sólido, constante y muy querido dentro del paddock, su conexión con el público no es precisamente su punto fuerte. Ahora, mucha gente dirá, oye, pero Bottas tiene más experiencia en la parte técnica, ha trabajado con los mejores ingenieros, conoce el sistema Mercedes al dedillo, eso puede equilibrar la balanza. Y sí, claro que pesa. Nadie está diciendo que Bottas sea un adorno. Pero lo que está dejando ver esta etapa inicial es que Checo no llegó a Cadillac a ver qué pasa. Llegó a liderar. Y eso, viniendo de un tipo que durante años ha tenido que ganarse el respeto en equipos donde la prioridad era otro piloto, tiene muchísimo mérito. Porque seamos sinceros, Checo ha tenido que remar contracorriente prácticamente toda su carrera. En Red Bull, con un Max Verstappen que tiene un equipo construido a su medida, Checo tuvo que aprender a sacar resultados con menos apoyo, a mantener la calma cuando las cosas se ponían duras, y a demostrar que puede ser competitivo incluso cuando las condiciones no están a su favor. Y todo eso, toda esa resiliencia, ahora le está sirviendo para ponerse al frente en Cadillac. No es suerte, es trabajo, paciencia y carácter. Además, no es casualidad que Bottas diga que no esperaba que todo estuviera tan avanzado. Eso significa que Cadillac lleva meses trabajando silenciosamente, construyendo piezas, simuladores, relaciones y estructuras sin tanto ruido mediático. Y quien ha estado metido ahí desde el principio, Checo. Así que cuando el finlandés llegue, va a encontrar un equipo que ya tiene un idioma, una forma de trabajo y hasta un tipo de liderazgo definido, y ese liderazgo tiene acento mexicano. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que Bottas va a poder igualar esa ventaja? ¿O que el proyecto Cadillac va a girar completamente alrededor de Checo? Porque yo tengo mis dudas de que esto vaya a ser un 50-50. Me da la impresión de que, aunque la prensa diga compañeros, en la práctica el equipo ya decidió quién va a marcar el ritmo. Y si Checo mantiene el enfoque, puede consolidarse como la cara del proyecto y el primer piloto de Cadillac en la historia moderna de la Fórmula 1. Pero no se trata solo de lo que pase dentro del garaje. Lo que está pasando fuera también es clave. El impacto mediático que genera Checo en México y Latinoamérica le da a Cadillac un empuje que ningún otro piloto podría ofrecerle. Y eso, en la era actual de la F1, donde las marcas buscan engagement y alcance global, vale más que medio segundo por vuelta. Es así de simple. Y bueno, Bottas lo sabe. No es ningún ingenuo. Por eso sus palabras no son de queja, son de reconocimiento. Está viendo que Checo ya tiene medio camino recorrido y que él va a tener que ponerse al tiro si no quiere llegar al 2026 como segundo piloto por default. Porque una cosa es llegar con experiencia, y otra muy distinta es llegar cuando el otro ya tiene el control emocional del equipo. Y hablando de control emocional, esa es justo una de las armas más fuertes de Checo. Porque mientras otros pilotos se quiebran con la presión o se desgastan con el entorno, el mexicano aprendió a vivir con eso. Lo vimos en Red Bull, críticas, rumores, comparaciones injustas, y aún así el tipo aguantó, trabajó y siguió ahí, entregando resultados. Eso no se aprende de la noche a la mañana, eso se forja con años de experiencia y madurez. Y eso, banda, es justo lo que Cadillac necesita para arrancar con pie derecho, un piloto que no se doble, que no se deje llevar por las olas del caos mediático y que mantenga la cabeza fría cuando el proyecto todavía esté verde. Porque seamos honestos,
El primer año de Cadillac en Fórmula 1 no va a ser fácil. Ningún debut lo es. Y ahí es donde entra la diferencia entre un piloto que se desespera por no estar arriba de inmediato y uno que entiende el proceso y sabe construir. Checo encaja perfecto en ese papel. Bottas, por su parte, es un piloto metódico, técnico, muy disciplinado, pero no es un tipo que mueva masas. No tiene ese magnetismo natural que genera una sensación de vamos con él. Y eso, aunque parezca algo intangible, cuenta muchísimo. Las escuderías nuevas necesitan esperanza, identidad y un punto emocional de anclaje. Y eso lo da Checo. Además, hay un detalle que pocos han mencionado, la relación de Checo con los ingenieros y los técnicos. Desde que empezó a trabajar en la fábrica de Cadillac, los reportes que han salido indican que el ambiente es muy positivo, que hay comunicación constante y que su forma de dar feedback está siendo muy valorada. Checo no es de esos pilotos que llegan, manejan y se van. Él se involucra, pregunta, exige, pero también escucha. Y eso, cuando estás construyendo un auto desde cero, es fundamental. Porque los ingenieros no necesitan un rockstar que se crea invencible, necesitan a alguien que traduzca lo que siente en la pista en información útil. Y Checo es buenísimo para eso. Ahora, tampoco se trata de poner a Bottas como el malo del cuento. El tipo tiene talento, experiencia y una ética de trabajo brutal. Pero es evidente que Cadillac le está dando prioridad al lado mediático y estratégico con Checo al frente. Al final del día, tener a un mexicano como cara del proyecto ayuda a abrir el mercado americano y latino. No es solo marketing, es visión empresarial. Porque si logras combinar un auto competitivo con una figura carismática y con arraigo popular, el crecimiento de la marca se dispara. Y ojo, no nos engañemos, Cadillac no entró a la F1 por amor al arte. Entró porque quiere posicionar su marca a nivel global, especialmente con el regreso del Gran Premio de Estados Unidos y todo el impulso que la categoría ha tenido en el continente americano. Y ahí, tener a un latino exitoso es la carta ganadora. Así que cuando Bottas dice que se siente en ligera desventaja, lo que realmente está diciendo es, este equipo ya tiene su prioridad. Y eso, si lo sabes leer entre líneas, te pinta el panorama completo. Pero aquí es donde viene la parte más divertida. ¿Se imaginan a Bottas y Checo compartiendo equipo? Es una combinación rarísima, pero interesantísima. Por un lado tienes a un finlandés reservado, muy correcto, que rara vez muestra emociones, y por el otro a un mexicano de sangre caliente, expresivo, que vive cada carrera como si fuera la última. Esa mezcla puede ser oro puro para Cadillac, siempre y cuando sepan balancearla. Porque si algo nos ha enseñado la F1 es que cuando tienes dos pilotos con perfiles tan distintos, o se complementan increíble, o acaban chocando más que los Red Bull en Bakú 2018. Pero si hay alguien capaz de mantener la armonía en ese tipo de duplas, es Checo. El tipo aprendió a coexistir con Verstappen, y eso ya es decir mucho. Si pudo sobrevivir al ambiente tóxico de Red Bull y aún así salir con la frente en alto, manejar con Bottas le va a parecer un paseo en el parque. De hecho, creo que esa dupla puede ser mucho más equilibrada de lo que muchos creen. Bottas no tiene el ego ni la agresividad política que otros pilotos muestran, y Checo ya está en una etapa de madurez donde no necesita demostrarle nada a nadie. Lo único que quiere es manejar, disfrutar y ganar. Y cuando estás en ese punto, todo fluye mejor. Ahora, lo que a mí más me llama la atención es cómo se nota que Bottas, sin querer, le está dando crédito a la forma de trabajar de Checo. Cuando dice que se sorprendió por lo avanzado del proyecto, lo que está diciendo es que Checo se movió rápido, que no esperó a que todo estuviera listo, sino que se metió de lleno a empujar el proceso. Y eso es exactamente lo que los equipos valoran. Porque en Fórmula 1, el tiempo es oro, literal. Cada día de desarrollo que se gana, cada prueba, cada simulación, todo suma. Y cuando un piloto se involucra en esas etapas, su conocimiento posterior del coche es mucho más profundo. No es lo mismo subirse a manejar algo que ayudaste a crear, que algo que te entregaron hecho. Y eso, en mi opinión, va a ser clave en 2026. Cuando ambos se suban por primera vez al Cadillac, Checo va a tener ese feeling interno,
esa familiaridad que solo se logra después de horas de pruebas y trabajo en fábrica. Bottas va a tener que adaptarse más rápido, aprender los trucos, encontrar su zona de confort. Y ahí, el mexicano podría sacar ventaja desde la primera carrera. No necesariamente porque sea más rápido, sino porque entiende mejor el coche. Y claro, habrá quien diga, bueno, pero Bottas viene de Mercedes, trae conocimiento top, tecnología de punta, eso también vale. Sí, claro, pero hay una diferencia entre tener información y saber aplicarla a un proyecto nuevo. Cadillac no es Mercedes. No tienen la misma estructura, ni el mismo presupuesto, ni el mismo estilo de trabajo. Y ahí, la experiencia de Checo con equipos de distintos niveles puede marcar la diferencia. El tipo ha pasado por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull, ha visto de todo. Sabe cómo adaptarse a contextos diferentes. Y esa versatilidad es oro cuando estás armando un equipo desde cero. Lo que yo creo, sinceramente, es que Bottas lo sabe, y por eso sus declaraciones tienen ese tono de sí, él está más adelante, pero no pasa nada. Porque entiende que no puede ponerse en modo competitivo todavía. Sabe que necesita tiempo, que el verdadero examen será en pista. Pero también sabe que el juego interno ya empezó, y que si Cadillac está construyendo su narrativa alrededor de Checo, él va a tener que encontrar su espacio. Y ojo, banda, esto no significa que todo sea color de rosa para Checo. No hay que confiarnos. Porque así como tiene ventaja ahora, también tiene una responsabilidad enorme. Todo el proyecto Cadillac va a ser medido por sus primeros resultados. Si el coche no rinde y los primeros puntos no llegan, las críticas van a volar, y adivinen a quién van a señalar primero. Exacto, al mexicano. Así que esta ventaja inicial también viene con una carga grande. Pero si algo ha demostrado Checo en su carrera es que no le teme a eso. Al contrario, mientras más presión, mejor rinde. Es como esos pilotos que, cuando más se les exige, más sólidos se vuelven. Por eso me parece interesante el tono de Bottas, respetuoso, sincero, sin drama. Es casi como si reconociera que el mexicano tiene el control de la situación y él simplemente está esperando su turno. Y ahí, para mí, hay algo muy simbólico. Porque durante años, Checo fue el que esperaba, el que tenía que adaptarse al ritmo del otro, el que llegaba después. Y ahora, por fin, es al revés. Es Bottas quien lo sigue, quien busca alcanzarlo, quien intenta emparejarse. Y eso, mis amigos, es un cambio de roles que habla del crecimiento de Checo como figura en la F1. Y miren, lo digo sin exagerar, pocas veces hemos visto a un piloto latino llegar a este punto, con tanto peso mediático, experiencia y respeto dentro del paddock. Ya no es el Checo que buscaba sobrevivir. Es el Checo que lidera, que marca el ritmo, que construye un equipo a su alrededor. Y que encima, lo hace con una marca histórica como Cadillac, que tiene todo para convertirse en un actor importante en los próximos años. Si el coche responde, si el proyecto se consolida, podemos estar viendo el nacimiento de una nueva etapa en la carrera del tapatío. Una donde no tiene que rendirle cuentas a nadie más. Así que sí, Bottas está sorprendido, y con razón. Porque mientras él sigue en su transición, Checo ya tiene el volante, los datos, la fábrica y el respaldo del público. Y eso, en Fórmula 1, no es poca cosa. Es una ventaja emocional, técnica y simbólica. Y sinceramente, me da gusto. Porque después de tantos años de remar en contra, se siente bien ver a Checo en una posición donde tiene las cartas a su favor. Y a ver, ahora los quiero leer a ustedes. ¿Creen que esta ventaja se va a mantener hasta 2026? ¿O que Bottas va a dar el golpe y emparejar las cosas? Y sobre todo, ¿creen que Cadillac puede realmente ser competitivo en su primer año o que vamos a tener que esperar un poquito más para verlos pelear en serio? Dejen sus opiniones abajo, que como siempre, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ya saben que aquí no se trata solo de informar, sino de platicar como en el paddock, con pasión, con humor y con ese toque de análisis que nos gusta. Y si llegaron hasta aquí, mis respetos. De verdad. Se nota que disfrutan el contenido y que traen gasolina de la buena.
Así que si todavía no lo han hecho, píquenle al botón de suscribirse, dejen su like, su comentario y compartan este video con ese compa que todavía cree que Bottas le va a quitar el puesto a Checo. Aquí seguimos con más análisis, más datos y más chismes de paddock, pero siempre con el sello de trazada ideal, informados, sin humo, con humor y con el corazón en la pista. Y así, banda, el panorama queda clarito. Checo no solo está un paso adelante dentro del garaje de Cadillac, está marcando el rumbo de todo el proyecto. Bottas podrá traer la escuela alemana y la calma finlandesa, pero el alma del equipo, ese pulso que se siente en cada movimiento, lleva el sello del tapatío. Lo que se viene no será sencillo, pero por primera vez en mucho tiempo, Checo arranca una etapa desde el poder, no desde la supervivencia. Ahora él dicta el ritmo, él pone la vara y todos los demás la siguen. Si Cadillac logra transformar esta ventaja inicial en un desarrollo sólido, podríamos estar viendo algo histórico, un equipo nuevo construido en torno a un piloto mexicano. Y aunque todavía falte tiempo para verlo en la pista, algo me dice que cuando ese auto ruede por primera vez, no solo será el debut de una escudería, será el inicio del legado más grande que Checo Pérez haya dejado en la Fórmula 1.